La conmemoración de la muerte del Señor Jesucristo es el evento más importante para la Iglesia de Dios en todo el año. Esta conmemoración está contenida por emblemas. Cada emblema tendrá su orden, significado y valor espiritual para nosotros en tan importante conmemoración. Actualmente existe una infinidad de pensamientos respecto a cómo se debe de celebrar la Cena del Señor. El objetivo de este estudio es precisamente aclarar en base de la palabra de Dios cuál es la forma, el tiempo y las características que cada emblema deberá de tomar para la celebración de la Cena del Señor. Lo invito a analizarlo. La importancia en la conmemoración de la muerte del Maestro es para la Iglesia de Dios un evento que merece toda nuestra atención y estudio, ya que existe la contaminación y es latente que en todo momento esto se presente y pueda permear en nosotros. Es necesario entonces analizar los fundamentos doctrinales y que describe la palabra de Dios respecto a cómo celebrar la Cena del Señor. El consejo del apóstol. No es nuevo el hecho de que la celebración de la muerte del Maestro ha sufrido riesgos de contaminación. En el tiempo apostólico hubo la necesidad de corregir prácticas incorrectas en la Iglesia. El apóstol Pablo tuvo que corregir a la Iglesia en Corinto por las malas prácticas de la celebración en la Cena del Señor. ¿Cuándo pues juntáis en uno? Esto no es comer la Cena del Señor, porque cada uno toma antes para comer su propia cena, y el uno tiene hambre y el otro está embriagado. ¿Pues qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. 1 Corintios 11, 20 al 22. Es claro que el comportamiento descrito de la Iglesia no era el apropiado para tan importante conmemoración. Vemos que hubo un desorden en el orden, forma y propósito de llevar el acto sagrado. Actualmente el mismo acto ha tomado cambios en algunos hermanos, y esto porque el mismo ministerio ha permitido esa contaminación, muy posiblemente por la influencia externa por grupos protestantes o incluso costumbres judaicas. En algunos casos le llaman Pascua, o bien no celebran el día correcto, toman solo el pan y el vino sin tomar el acto del lavatorio de pies, o bien tomar el vino en copas individuales. El nuevo pacto. El Evangelio explica: comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando el vaso y hechas gracias, les dio diciendo: bebed de él todos, porque es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del vino del fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo tenga que beber de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y habiendo cantado el himno, salieron al monte de las Olivas. Mateo 26, del 26 al 30. Como primer punto a destacar, el Maestro explica que, al tomar el pan y el vaso, describe que es un nuevo pacto, no una renovación del pacto antiguo, ya que la sangre del Maestro vendría a tomar el lugar de aquellas antiguas víctimas del pacto hecho con promesas menores a este nuevo pacto, lo cual figura de aquel tiempo presente, el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia, al que servía con ellos, consistiendo solo en viandas y en bebidas y diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no con sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido de eterna redención. Hebreos 9, del 9 al 14. El sacrificio del Maestro dio por terminada aquella antigua celebración, y con ello la imitación a una religión levítica que había terminado su vigencia y tiempo. El mismo apóstol deja claro que el antiguo pacto quedaría terminado, diciendo: nuevo pacto dio por viejo el primero, y lo que es dado por viejo se envejece, cerca está de desvanecerse. Hebreos 8:13. La Cena del Señor es el momento indicado para recordar la muerte del Maestro y sellar el nuevo pacto.
Así que no hay espacio para pensar que la celebración de la Cena del Señor se le llame Pascua, ya que el objetivo de la Pascua fue para el recuerdo de la salida del pueblo de Israel de Egipto, y esta celebración solo tiene como referencia para tener presente la fecha de conmemorar la cena, pero no es parte de la doctrina dada a la Iglesia de Dios. La Pascua se celebra el día 14 de Nisán conforme al mandamiento dado en Levítico 23:5, donde señala que la Pascua debe celebrarse al inicio del día 14, entre las 2 tardes. Y la enseñanza dada al pueblo de Israel sirvió como ejemplo para que la Cena del Señor, la cual es vigente para nosotros, la Iglesia de Dios, y conservar la instrucción y ejemplo que el Señor Jesús nos dio, como les fue dicho. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Éxodo 13:10. Con fundamento en la palabra de Dios, este ritual de la Cena del Señor se celebra cada año. Y es inapropiado celebrarlo cada domingo o cada mes o cualquier otro momento puesto en forma arbitraria. El orden de los emblemas. En el punto anterior citamos Mateo 26, donde el relato del Evangelio explica el orden que lleva a esta celebración. El orden descrito es iniciar comiendo el pan, luego el vino y finalmente el lavatorio de pies. La instrucción dicha es: y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Mateo 26:26. El primer paso de esta conmemoración es partir el pan, el cual representa el cuerpo de Cristo. Las características de este pan son especiales, ya que es un pan ácimo. Esto es que es un pan hecho sin levadura, ya que la levadura da volumen al pan, pero contamina su sustancia. Siendo el pan la representación del cuerpo de Cristo, este no puede estar contaminado por levadura. El apóstol Pablo, sobre el significado de la levadura, dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Primera de Corintios 5, 6 al 7. El leudo es contaminación de la masa y lo aplica en un comportamiento pecaminoso y fuera de orden bíblico. Por esta razón el pan no puede ser un pan con leuda, ya que, para efectos de recordar el cuerpo del Maestro, sería contaminación e inapropiado. Después de tomar el pan, la instrucción es: y tomando el vaso y hechas gracias, les dio, diciendo: bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Mateo 26, 27 y 28. El vino que se toma en la Cena del Señor igualmente no puede ser contaminado con alcohol. El tomar vino con mistura no es parte de la costumbre del pueblo de Dios y por supuesto no debe ser utilizado en la Cena del Señor. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando mistura. Proverbios 23:30. La forma de servirse es también muy importante. Hoy día existe la costumbre de utilizar copas individuales, pero esta costumbre no es bíblica y no cumple con el propósito de tomar el vaso de comunión. El Evangelio de Marcos describe lo siguiente: y tomando el vaso y habiendo hecho gracias, les dio y bebieron de él todos. Marcos 14:23. Es evidente que todos los apóstoles que participaron de la cena en aquella noche tomaron del mismo vaso y podemos confirmarlo con lo que ya está descrito en el Evangelio de Marcos. Por su lado, el apóstol Pablo explica: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 10:16. La razón de compartir una copa entre varios hermanos permite cumplir el propósito de lo enseñado a los apóstoles, y este propósito es la comunión entre los miembros de la Iglesia. El uso de copas individuales no permite cumplir con el propósito de mantener la comunión como miembros del cuerpo de Cristo. La idea por tener una práctica o costumbre por higiene o por ser pragmáticos son ideas venidas de fuera de la Iglesia de Dios o por influencia de otros grupos religiosos que penetraron en el pensamiento de algunos hermanos, trayendo la contaminación al significado de los emblemas sagrados. Por último, pero no menos importante, es el acto del lavatorio de pies.
Algunas personas podrían confundirse con el capítulo 13 de Juan al momento de relatar la cena del Señor. Sin embargo, los textos son claros al decir: levántase de la cena, el maestro, y quítase su ropa, y tomando una toalla, ciñóse. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Juan 13, 4 y 5. Así que el orden es primero tomar la cena, o bien el pan y el vino, después tener el acto de lavatorio de pies. No estaría completa la ceremonia si únicamente tomamos el pan y el vino. La importancia de este acto es lo descrito por el mismo Maestro. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y díjole: lo que yo hago, tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Dícele Pedro: no me lavarás los pies jamás. Respondiéndole Jesús: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Juan 13, 6 al 8. Este acto es muy importante y representa la humildad y sencillez que debemos de tener entre nosotros como miembros de la Iglesia de Dios. El tener parte con el Señor en humildad significa que entre nosotros exista la simpleza, la humillación de lavar los pies los unos a los otros. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies de los unos de los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Juan 13, 14 al 16. El pan de vida. Nuestra intención, en todo momento, debe llevarnos a buscar las enseñanzas venidas del Maestro y seguir sus instrucciones con el fin de ser fieles, pero sobre todo ser más espirituales en cada momento. El acto sagrado de recordar la muerte del justo de Galilea es un momento sumamente espiritual. No debe de haber en nosotros otro pensamiento que contamine la memoria de su muerte. La influencia o costumbres, o bien el desviar el pensamiento por doctrinas ajenas a la palabra de Dios es incorrecto. Es de vital importancia que llevemos y volvamos los ojos a las enseñanzas antiguas con el fin de ser justos con la enseñanza dada a los santos. El Maestro predicó lo siguiente: este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. El que come este pan vivirá eternamente. La participación en la Cena del Señor es muy importante para mantener la comunión con el Eterno y el Señor Jesucristo y entre nosotros. Por esta razón es de vital importancia cumplir con el mandamiento dado en su tiempo, orden y forma. La paz de Dios quede con vosotros.